Cierto día, Coré, Datán y Abiram provocaron una rebelión contra Moisés junto con otros 250 jefes de la comunidad. Estudiemos juntos Números, capítulo 16. Permanecer en Cristo Jesús es el reto más grande que tenemos, es el deseo más grande que debería haber en nuestro corazón. Sin embargo, no es sencillo. ¿Por qué? Porque todos los días hay que luchar contra nuestra naturaleza humana que no le gusta lo espiritual. Busquemos al Señor y Él hará todos los milagros que necesita ver en nuestra vida. ¿Sale? Vamos al capítulo de hoy. El capítulo de hoy es uno de los más dramáticos de todo este libro. En este capítulo vemos el levantamiento abierto contra la autoridad de Moisés y de Aarón. En este texto se muestra la tensión que surge cuando la envidia, el poder, la ambición se mezclan con un corazón que ha perdido la visión de Dios. Del versículo 1 al versículo 3 se presenta quiénes fueron los originadores. En primer lugar, Coré. Él era levita, imagínate, él era levita. Y no solamente eso, él era pariente de Moisés y de Aarón. Él estaba encargado de ministerios sagrados en el tabernáculo, junto con Datán y Abiram, que eran de la tribu de Rubén. Se levantaron con 250 líderes de la congregación para cuestionar la autoridad de Moisés y de Aarón. En estas acusaciones, él dijo, basta ya de vosotros, porque toda la congregación es santa. O sea, una verdad, es cierto, todo Israel fue apartado para Dios, por eso es santo. Pero esto lo usan solamente para esconder su ambición. Él quería igualar o superar el liderazgo de Moisés y de Aarón. Mis amigos, el problema no era teológico, sino era de su orgullo. La rebelión espiritual muchas veces se disfraza de discursos piadosos. En este tiempo posmoderno, la autoridad es constantemente cuestionada. En las instituciones, en las iglesias y en las familias. Este pasaje nos enseña que no toda crítica es justa, ni toda igualdad es legítima. Mis amigos, como lo hemos dicho, la crítica, la ambición, el orgullo y el deseo de poder regularmente rompen los matrimonios, las familias, las iglesias y todo aquello hermoso que pueda hacer el Espíritu Santo, siempre terminan rompiéndolo. Del versículo 4 al versículo 11 nos muestra la reacción de Moisés. Lo primero que hace es que cae rostro en tierra, no discute ni defiende su puesto, pone el asunto en las manos de Dios, propone una prueba con incensarios para que Jehová muestre quién ha sido escogido. Bueno, en este caso Moisés resalta que Coré ya tenía un privilegio especial. Él servía en el tabernáculo, pero no le bastó. El pecado fue no contentarse con el lugar que Dios le había dado. Y mis amigos, es que esto siempre va a ser así. Esto siempre será así. No estamos contentos con el lugar que tenemos. Eso le pasó a Satanás y a veces eso nos sucede a nosotros cuando no valoramos ni apreciamos lo que Dios nos ha dado y lo que hemos conseguido. Y sabes que en muchas ocasiones es bastante. En muchas ocasiones es bastante, pero él no estaba contento, él quería más. Y por supuesto quería igualar a Moisés o superarlo en la responsabilidad que tenía. Por eso te digo que el liderazgo verdadero pues no se defiende a gritos, se entrega a Dios y la ambición sin límites, esta sí destruye. En este tiempo, mis amigos, ser más pues no significa que seamos más felices. Este capítulo nos enseña la humildad y la aceptación del llamado personal. Del versículo 12 al 35, viene el juicio de Dios. Datán y Abiram se niegan a comparecer ante Moisés, acusándolos de haberlos sacado de una tierra que fluye leche y miel. Imagínate, qué interesante esto, a mí me pareció muy interesante. Dicen, es que tú nos sacaste de donde fluía leche y miel, se refieren a Egipto. O sea, Dios les había dado esta frase para referirse a Canaán. Pero ellos dicen, no, nosotros ya estábamos en esa tierra y lo único que tú has hecho es traernos a morir en este desierto. Nuevamente recordamos la memoria selectiva. Ellos le llaman bendición a la esclavitud. Ellos le llaman bendición a los golpes, a todo el dolor y sufrimiento que tenían. Ellos habían clamado, ya usted y yo lo estudiamos en Éxodo. Ellos le llaman fluye leche y miel. Fíjate que el juicio de Dios es muy severo. Porque este desafío no solamente era contra Moisés y Aarón, sino contra Dios mismo. ¿Y sabes por qué? Porque Dios
usaba a estos dos hombres. Realmente los planes no eran de Moisés, los planes no eran de Aarón, los planes eran de Dios. Quien tuvo el sueño originalmente fue Dios. Quien los sacó de Egipto fue Dios. Quien los llevaba a través del desierto era Dios. Ellos no se estaban rebelando contra los hombres o contra la autoridad instituida, sino contra Dios mismo. Mis amigos, la rebelión contra la autoridad divina no es un asunto de opiniones, es un asunto de vida o muerte. Hoy cuando se hace que la verdad es relativa, este pasaje nos recuerda que la santidad de Dios pues no se negocia. Lo que el Señor dice es lo que nosotros tenemos que hacer. Nosotros debemos aprender a caminar con Cristo, confiar en Él y hacer la parte que nos toca donde nos toque estar. Aceptar el llamado de Dios donde nos coloque, pero sobre todo, y me parece muy importante, honrar a Dios desde donde Dios nos ha colocado. También del versículo 36 al 40 nos habla de los incensarios como la señal. Dios ordena recoger los incensarios de bronce de los rebeldes y fundirlos en láminas para cubrir el altar, como recordatorio perfecto de que nadie puede usurpar el sacerdocio. Y bueno, lo que fue usado en esta rebelión, Dios lo convierte en un memorial. El altar mismo llevaría una cicatriz de esa historia. Qué interesante. Esa cicatriz en el altar recordaría esa rebelión de estos tres hombres, esa rebelión, ese deseo de poder, ese deseo de mandar, ese descontento con los planes de Dios, con los planes revelados a estos hombres. Mis amigos, del versículo 41 al 50, Aarón intercede. Al día siguiente el pueblo acusa a Moisés y a Aarón de haber matado al pueblo de Jehová. Dios manda una plaga, pero Aarón con su incensario corre en medio de la congregación e hizo expiación por el pueblo. La plaga se detuvo, aunque murieron pues muchísimas personas. Fíjate cómo Aarón, justamente que él era el cuestionado, se convirtió en mediador. El que había sido rechazado por la multitud, ahora pues fue instrumento de salvación. Ese es el verdadero liderazgo. Ese es el verdadero hombre y mujer de Dios. Los que a pesar de las críticas y las adversidades, busca el bien de su familia, busca el bien de la iglesia, busca el bien de los demás. Mis amigos, en este capítulo vimos que la rebelión contra Dios siempre termina en ruina. Pero la humildad, la intercesión y la fidelidad al llamado divino preserva la vida. Para este tiempo, pues nos recuerda que debemos ser humildes, debemos dejarnos guiar por el Señor, debemos dejar que el Señor nos sostenga, nos mantenga y nos ponga en el lugar que Él desee. Seamos felices, seamos instrumentos de Dios, sirvamos con amor, con cariño, en nuestro trabajo, en nuestra familia, donde quiera que estemos, reconozcamos que lo que tenemos ha sido porque Dios lo ha permitido. Querido Padre Celestial, que nuestro corazón nunca tenga semillas ni de frutos de discordia, de rebelión, de obstinación. Ayúdanos a ser mansos, humildes. Danos sabiduría para ser guiados por ti, Padre. Guíanos en este día, Señor, y que tu palabra pueda habitar en nuestro corazón. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Sigue estudiando la palabra de Dios, sigue orando. El Señor quiere escucharte.